Bien, y es un gusto poder saludar al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE. Gracias por aceptar platicar con nuestro auditorio, doctor. Muchísimas gracias. Bien, platíqueme, el escenario del 2018 pareciera que ya se ha adelantado. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven desde la Fiscalía Especializada, doctor? Tenemos por un lado los procesos electorales del año 2017 todavía en curso, 4 entidades federativas que van a implicar la posibilidad de que el 24% de la población, de los ciudadanos y ciudadanas del país acudan a votar. Esto representa pues, de entrada el padrón electoral más grande del país, que sería el Estado de México, en la renovación de su gobernador o gobernadora, y tenemos aparte de ese proceso la renovación de los poderes y los ayuntamientos en el estado de Coahuila y Nayarit y los municipios en el estado de Veracruz. En ese contexto, esta es una elección particularmente compleja, por supuesto es un antecedente de lo que vamos a vivir en 2018, pero la realidad de 2018 es una realidad muy superior frente al problema que se nos está planteando. Estamos hablando de que por primera vez en la historia vamos a tener 30 elecciones concurrentes de carácter local, incluyendo Michoacán, con la elección de renovación de la titularidad del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Y esto representa un esfuerzo electoral sin precedentes en la historia contemporánea de México. Solamente por poner un ejemplo, en elecciones concurrentes en 2015 tuvimos el mayor ejercicio y eran 16 elecciones concurrentes más la federal solo de diputados. Vamos a hablar ahora de diputados, senadores, Ejecutivo Federal y además vamos a ver toda la renovación de 30 entidades federativas, incluyendo alcaldes, incluyendo congresos locales y varios de ellos en elección de gobernador. En ese contexto, la Fiscalía está primero organizando el proceso para primero enfrentar el año 2017, a partir de varias expectativas. Primero, la transformación al sistema procesal penal acusatorio, concluir con el sistema tradicional que fue heredado de las administraciones de la administración anterior y por otro lado empezar a consolidar un modelo de mayor cercanía con la ciudadanía y un despliegue ministerial que permita en campo poder atender de manera directa las denuncias que presenten partidos políticos y candidatos. Precisamente el 2018 pareciera que es una elección que vendrá con mucha participación y se antoja una elección judicializada, sobre todo por los antecedentes que ya hay. FEPADE, ¿cómo está? ¿Cuenta con el suficiente personal precisamente para realizar estas tareas de apoyo a las denuncias que se puedan presentar o aquellas que se tengan que resolver porque infrinjan la ley? Sí, a ver, tengo que plantear dos temas. Primero, es una cuestión natural el proceso de judicialización de las elecciones, es decir, en un Estado constitucional de derecho los problemas se resuelven a partir de las vías institucionales y lo que tenemos en México es un sistema electoral robusto. Tenemos autoridades administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia penal electoral y eso permite que se conjugue un sistema nacional de elecciones que le pueda dar certeza a los ciudadanos de cómo se van a desarrollar los comicios. Quiero plantearte que me parece importante en este punto de las fiscalías especializadas que el trabajo no es un trabajo que solamente corresponde a la PGR. La PGR tiene la FEPADE como instancia competente para conocer de los delitos que se cometan en los procesos electorales federales y aquellos locales cuando exista conexidad con un proceso electoral, federal, cuando se cometan desde el extranjero, cuando cometan los servidores públicos federales, programas sociales federales o cuando estemos hablando que el INE organiza el proceso electoral, que hay que decirlo que ahora organiza partes sustantivas de todos los procesos electorales locales. Sin embargo, también hay un mandato en la Ley General en materia de delitos electorales que establece que cada Congreso del Estado tiene que establecer una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Y ahí es donde sí tenemos una falta importante. No hay homogeneidad en los procesos y lo que nosotros estado planteando en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es que necesitamos que cada entidad federativa establezca una fiscalía para podernos coordinar, en virtud de que el trabajo y el nivel de denuncia que se está presentando de manera cotidiana en un proceso electoral va en incremento. Hoy tenemos 17 fiscalías especializadas a nivel local de las 32 entidades federativas, un poco más de la mitad, pero con un tema importante, no todas tienen la infraestructura suficiente, algunas son unipersonales y no todas tienen el nivel de especialización en materia electoral, porque hay que decirlo, los delitos electorales se investigan de forma distinta a otro tipo de delitos. ¿Estamos débiles entonces de alguna manera, doctor?
No, yo creo que hay la suficiente solidez institucional para enfrentarlo, pero es una responsabilidad de todos los partidos políticos y de todos los congresos locales establecer las mejores condiciones para que se pueda desarrollar la actividad. De lo contrario, la Fiscalía lo que tendrá que hacer es cubrir aquellos espacios institucionales donde no tengamos fiscalías locales. Bien, precisamente el 2018 pareciera que está lejano porque hay un proceso antes, sin embargo ya hay adelantados, ya hay destapes, ya hay quienes han dicho quiero ser en los distintos cargos de elección popular. Doctor, este escenario complica, adelanta los tiempos precisamente del calendario. A ver, esa es una valoración más bien de corte político que yo no puedo pronunciarme. Mi labor en la Fiscalía es una labor de carácter técnico. ¿Qué sí te puedo decir? Que en este momento tenemos un enorme incremento en el índice de denuncia acompañada con los procesos electorales. Por ponerte un ejemplo, tenemos ahorita 2.883 averiguaciones previas todavía pendientes del sistema anterior y más de 2.650 carpetas de investigación, en un contexto que además es particularmente complejo. Antes de la reforma de 2014, el 92% de los asuntos de los cuales conocía la FEPADE estaban relacionados con alteración al Registro Federal de Electores, turismo electoral y cambio de identidad para efecto de generar otro tipo de conductas delictivas. Hoy en día, en las carpetas de investigación, el 86% de los casos son compra de voto, condicionamiento de programas sociales, coacción a los subordinados, peculado electoral y por tanto el tipo de investigación tiene que cambiar para efecto de poder mandar mensajes claros a la ciudadanía de que ese tipo de conductas son reprochadas por el ordenamiento y que tienen que ser perseguidas. Ese es el punto central de que hoy nos trae a discutir qué tenemos. Por ejemplo, para el proceso electoral de 2017, los 4 procesos electorales, en el Estado de México hasta este momento se han presentado 83 denuncias, la mayoría relacionadas con turismo electoral, sobre todo la zona oriente del Estado de México. En Nayarit tenemos temas de financiamiento ilícito, tenemos asuntos relacionados con obstaculización de las funciones, temas de violencia política de género en contra de las consejeras electorales, tenemos asuntos de peculado electoral y condicionamiento de programas sociales, lo mismo que en Coahuila y lo mismo que en Veracruz con el componente adicional del turismo electoral. ¿Qué significa esto? Que necesitamos tener diferentes metodologías de investigación para poder ejercer la acción penal en contra de las personas físicas, no partidos, porque perseguimos personas físicas que cometen las conductas delictivas. Bien, doctor, hay instancias que sí deberían de estar, por ejemplo, revisando todo esto que es del corte político que usted decía. ¿Le pediría que estuvieran atentas para que esto no se vaya a salir de control? Yo creo que es responsabilidad de todos, partidos políticos, aspirantes, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y por supuesto las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales y de Procuración de Justicia Penal Electoral, cumplir con los mandatos y principios establecidos en la Constitución para garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos en Michoacán, pero en cualquier parte del país, que el proceso electoral va a llevarse de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución. Doctor, la violencia es uno de los fenómenos que podrían estar golpeando algunos puntos del país en el 2018, en el 2017 pues ya vemos también que en varios estados ya hay puntos débiles que también prenden las alertas para la FEPAD y para otras instancias. Michoacán es uno de los estados que en el 2018 renueva pues prácticamente todos sus poderes excepto el ejecutivo. Pero hay hay la etiqueta de que siguen existiendo conflictos de violencia. ¿Cuál es el panorama que ustedes prevén, doctor? Yo creo que hay que trabajar en dos vías. Tenemos varios tipos de violencia en los procesos electorales. Primero, la violencia en el ámbito de las campañas electorales, y me refiero por esto a los procesos de guerra sucia y a los procesos de proliferación de discursos antidemocráticos. En México no los hemos vivido con esta intensidad, pero en Estados Unidos tenemos un candidato ganador que ganó a partir de un discurso violento y un discurso contrario a los valores democráticos. Y estamos viendo cómo en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Colombia, expresiones antidemocráticas terminan por imponerse en los procesos electorales o por lo menos intentan imponerse en el proceso electoral. Esto significa y puede significar un riesgo para la democracia operando de alguna forma, los resultados electorales operando en contra de los principios propios de la democracia, y ese es un tipo de violencia que no podemos soslayar ni minimizar. Un segundo modelo tiene que ver sobre todo con el que vivimos en 2015, la violencia de grupos sociales con posiciones legítimas,
o no, pero que atacan a las autoridades electorales y que impiden el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos y las ciudadanas. Esto también fue un proceso importante, y lo que se desarrolló para combatirlo fue operativos con la Policía Federal y con la Agencia de Investigación Criminal, a efecto de poder ir patrullando la instalación de las casillas y el regreso de los paquetes electorales. En 2016 se trabajó muy bien con la Comisión Nacional de Seguridad, con la Policía Federal, y es un tipo de modelo que tenemos que hacer palpable en todo el país. Es decir, que la destrucción del material electoral, este tipo de violencia en contra de las autoridades electorales, son actos que no podemos bajo ninguna circunstancia tolerar. Un tercer tipo de violencia que se nos está presentando es la violencia política en contra de las mujeres, candidatas a cargos de elección popular, presidentas, regidoras, legisladoras, funcionarias electorales. Es un fenómeno negativo producto del paso trascendente que significó la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección legislativo a nivel federal y estatal con la reforma de 2014. Sin embargo, durante 2015 vimos la multiplicación de los casos de violencia política de género, y en 2016 estamos viendo un proceso particularmente similar. En ese contexto, lo que yo quiero plantear como un punto relevante en esta discusión es que necesitamos atender esas denuncias y necesitamos visibilizar el problema para efecto de que se desarrollen estrategias a nivel intrapartido, a nivel autoridad administrativa, a nivel legislativo, para tipificar la violencia política de género y poder atender este tipo de conductas. ¿Y el resultado cuál debe ser? Una coordinación interinstitucional que nos permita garantizar el ejercicio del derecho al voto de las ciudadanas y los ciudadanos en México durante el proceso 2017 y los procesos que vendrán en 2018. La inseguridad es otro de los fenómenos que podrían hacerse presentes, o que ya se están haciendo presentes, pero que durante el proceso electoral podrían cobrar un protagonismo. Nosotros creo que es importante que precisamente el punto central aquí es cómo blindamos los procesos. Creo que hay que ir construyendo un discurso de gobernabilidad democrática, y cuando me refiero a eso es un proceso en el cual se cumplan las normas del Estado de Derecho, y por otro lado se hagan desde una perspectiva democrática que implicará, por supuesto, la defensa irrestricta de los derechos fundamentales. Por supuesto que son problemas, pero también hay que decirlo, todos los procesos electorales en los que ha pasado México, 88, 94, 2006, han sido procesos complejos, que han tenido su grado de dificultad. 2018 va a ser complejo, sin embargo hay la suficiente institucionalidad electoral para poder salir adelante, es muy relevante que todas y todos trabajemos de manera coordinada con un objetivo muy claro, que es el perfeccionamiento de la democracia en México. Por último, ¿urgiría usted a que las procuradurías fortalezcan precisamente sus fiscalías para que puedan, de entrada, crearse donde hay falta de fiscalías y pueda haber un ejército mucho más importante de personas cuidando los procesos electorales, doctor? Sí, pero con un añadido adicional. Es decir, no solamente se trata de que se creen las fiscalías, sino de que todas las fiscalías y todas las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas estén alineadas con la PGR. Esto es algo que el Procurador General de la República ha planteado de forma muy clara. Necesitamos homologar los procedimientos para que no estemos desarrollando procesos de investigación distintos, desarticulada, cuando la delincuencia generalmente opera más allá de los contornos de una entidad federativa. Necesitamos, por tanto, sí la creación de las fiscalías especializadas, pero también necesitamos homologar los procedimientos, los protocolos de actuación y sobre todo las reglas de operación para efecto de poder darle un mejor resultado a la ciudadanía. Doctor, encantado de platicar con usted y de compartir con nuestro auditorio esta información. Muchas gracias. Gracias. El doctor Santiago Nieto Castillo. De esta forma llegamos a la parte final de este espacio. Agradecerle como siempre el favor de su atención, invitarle para que el día de mañana nos acompañe en una emisión más de La Voz TV desde el Centro Cultural Universitario. Le doy mi agradecimiento por estar con nosotros en La Voz TV.